Ustedes todavía necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. El ABC. Dicho de otro modo, dice el escritor, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, porque es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido, dice el escritor, es para los adultos. Y escucha, dice, que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. No está hablando de pecado y no pecado, sino lo que me edifica y lo que no me edifica. Lo que me suma y de aquello que no me suma y por consecuencia me resta. Ya no está hablando casi de pecado, está hablando de peso. Lo que está bien y lo que está mal. En la iglesia surgió un gran debate, hace muchos años, yo era chico, un gran debate acerca si cuando uno acepta a Cristo, de inmediato obtenemos la santidad instantánea. Entonces fue un debate, decía así, los que aceptan a Cristo inmediatamente son santos porque la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Pero había otro sector muy importante de teólogos, que decían, no, la santidad es progresiva. Si bien Dios nos perdona los pecados del pasado, después uno va creciendo en santidad. Y al principio uno tiene una santidad básica, después la santidad se hace más fina, como una terminación más fina. Entonces estaba la santidad instantánea y la santidad progresiva. Está bien pensar diferente. El tema es que, recuerdo, en mi país se generó una enorme división y se armaron distintas denominaciones en base a eso. Como cuando decían si la salvación se pierde o la salvación no se pierde, los calvinistas y los arminianos, ¿no? Pero yo recuerdo que en este caso, si la santidad es progresiva o la santidad es instantánea, una división tenaz, feroz, y entonces los dos grupos ya dejaron de hablarse. Y no se reunían más los pastores que creían esto con los pastores que creían lo otro. Y por consiguiente, los que defendían la santidad instantánea y los que defendían la santidad progresiva, ambos grupos perdieron la santidad porque dejaron de amarse. O sea, ninguno de los dos se amaban, se odiaban. No había redes sociales, pero se decían cosas desde los púlpitos. Así que ambos grupos que creían que la santidad era progresiva o instantánea, ambos perdieron la santidad por no tener el fruto del amor. Otros se dividieron porque un grupo creía que Jesús venía a buscarnos y había otro grupo que decía, no, el rapto no va a ocurrir, ya ocurrió. Entonces se dividieron y decían, no, creemos en el arrebatamiento. Decían, no, nosotros no creemos en el arrebatamiento. La cosa es que si resulta que Cristo viene o no, va a suceder o no va a suceder independientemente de lo que creamos o no. No es que Jesús dice, uy, yo pensaba ir a buscarte, pero como no crees me voy a tener que quedar. Él lo va a hacer. ¿Cuál es el tema principal entonces de una congregación? Lo que dijo el Señor, el fruto de la vida, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es lo que creamos del rapto, de los demonios, de los ángeles, del bautismo, de la Santa Cena, en que estamos a favor, en que estamos en contra. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ese es el fruto. Mira todas las cosas lindas que a uno le hacen y le salen así como una flor cuando uno está en Cristo, sin esfuerzo. Uno se llena de benignidad, de paz, de amor, ya no discute por bobería, no está envuelto en temas periféricos, ¿no? Y la única forma de saber qué tipo de árbol somos es por ese fruto que produce nuestras vidas y no por nuestras doctrinas. No nos va a preguntar el Señor a las puertas del cielo en qué creíamos, cuál era la doctrina. Como decía Juan Carlos Ortiz, nos va a poner un estetoscopio en el corazón y va a ver si tenemos vida. Y si tenemos vida, tenemos que tener fruto del Espíritu. Entonces, si no podemos amar, la doctrina no nos sirve para nada. Sin amor, la doctrina no sirve. Me acuerdo de una pareja que una vez dio testimonio en la iglesia, dijo, cuando no conocíamos a Dios, con mi marido nos vivíamos diciendo groserías, pero ahora, gloria a Dios, nos decimos todos insultos cristianos, el uno al otro. Se ve que ella le decía, Judas, incircunciso, inmundo. Y él, apóstata Dalila, ¡oh! Sepulcro blanqueado, y él, Jezabel, así.
Porque algunos creen que uno puede insultar, ¿no? También como es cristiano tiene que cambiar la semántica. No es cambiar la semántica, es cambiar el corazón. La intención es la misma. Cuando le decimos a alguien apóstata, vas a arder en el infierno, es la misma intención que cuando lo mandábamos y nos recordábamos la madre, la hermana y los parientes. Lo mismo. La intención es la misma. Lo que cambia es la semántica. Y Dios juzga las intenciones, el corazón, no lo que se dice. Y Pablo nos enseña que algunos comen de todo, otros no comen nada, otros son veganos. Hay gente hasta que come pupusas porque hay gente rara. Y Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios, Pablo le escribe a Roma y dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, porque parece que estaba muy interesado quién come, qué come, y si estaba libre de esto, y si comían carne de cerdo, y si... Entonces dijo, no, el reino de Dios no es comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pablo dijo un montón de veces, el que come, que coma para sí, el que no coma, que no coma. Cada uno peca en su conciencia. El reino de Dios no se trata qué se puede y qué no se puede, esto no es un club. No es un multinivel, como digo siempre. Ahora, eso no significa no tener convicciones. Es muy bueno tener las convicciones. Sin embargo, nuestra defensa de las convicciones no señalan el nivel de nuestro crecimiento espiritual. Porque hay gente que piensa que si uno sale a defender las convicciones con tenacidad, hasta con cierta... crispación, ¿no? Enojado, uno dice, wow, qué firme que está en el Señor. No, porque a lo mejor esa persona que está firme para defender una convicción no ama a su hermano, no es generoso con el pobre, que es lo que Dios va a medir, no la manera en que gritamos o sostenemos o defendemos nuestra bandera. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y en la primera carta del capítulo 13 dice, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, si tengo el don de profecía, si entendiese todos los misterios y posea todo el conocimiento, si tengo una fe que logre trasladar montañas, fíjate lo que está diciendo, el superpoder que alega poder tener, pero me falta el amor, ¿qué soy? Nada. Había una canción que cantábamos cuando éramos jóvenes que decíamos, nada vale si no tengo amor, nada vale, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor nunca guarda rencor. Y cantamos, las hermanas cantaban, nada vale si no tengo amor, nada vale, de nada me sirve. Yo no sé cómo el Señor no se las llevó para que dejaran de cantar. Ahora, yo tengo mis convicciones, pero no tengo ningún problema con las tuyas. Porque te amo por encima de las convicciones. A eso se resume todo. Si yo estoy equivocado, tu amor por mí me va a llevar a la cruz y yo voy a redireccionar lo que creo. Si tú estás equivocado y yo continúo amándote, entonces es probable que sea yo quien te lleve a la cruz. Eso es amar por encima, incluso de las convicciones, por encima de que el otro piensa diferente. Cuando las multitudes seguían a Jesús, tenían propósitos, muchos de ellos egoístas, infantiles. Tenían muchos el síndrome de Peter Pan. Y entonces él les recordaba el costo de seguirlo. La historia de Israel estaba lleno de guerras, de batallas, de invasiones, de exilios. Y el ejército romano era el gobierno de facto que ocupaba Israel. Y Jesús utiliza justamente una metáfora militar que les era muy familiar a ellos. Y según Lucas 14:31, Jesús les dice, ¿qué rey entraría en guerra con otro rey si primero no se sienta con su board, con sus consejeros, con su comité ejecutivo, para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, ¿qué hace? Bueno, envía una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que tú no puedes convertirte, añade Jesús, en mi discípulo si no dejas todo lo que posees. En otras palabras, así como alguien que va a ir a la guerra, un soldado que va a ir a la guerra, o un general que los va a mandar al enfrentamiento bélico, tiene que calcular el costo. Tú también tienes que calcular el costo de seguirme, dice el Señor.
Porque ir a la guerra sin hacer un estudio de factibilidad, sin evaluar los daños, resulta en sangre, muerte y en miseria, ¿sí? Ahora, ellos estaban siguiendo a Jesús como niños, infantiles, por las razones equivocadas. Querían las bendiciones, estaban fascinados con los milagros, ni hablar de cuando multiplicó la comida. Así que disfrutaban comer gratis, ver sanidades, escuchar historias. Pero él deseaba más de ellos. Jesús probó sus agallas, quería saber de qué estaban hechos. Entonces, aquellos que sirven en el ejército calculan el precio antes de alistarse y arriesgan su vida si hay guerra todos los días. Los reclutas siempre pasan por un riguroso campo de entrenamiento. Entonces, todas las personas que se enlistan en un ejército viven bajo un código muy diferente al código que a lo mejor vivimos los civiles. Los militares saben qué es: servicio, honor, país. Servicio, honor, nación. Servir, nunca comprometer el honor y siempre, por supuesto, saber que están sirviendo al país que juraron lealtad. Yo no hace mucho leí la historia de un piloto que fue abatido en una de las guerras del Medio Oriente, fue herido, quedó inmóvil y le aterraba caer en manos de combatientes enemigos. Entonces enviaron las fuerzas especiales de operaciones para eyectarlo, para rescatarlo, y cuando llegó a casa su valentía asombró a un reportero, porque él dijo: yo estaba haciendo mi tarea, para eso me capacitaron, no sé por qué me entrevistan porque no soy nadie especial. O sea, el soldado no refunfuñó de lo que le pasó, no se quejó que no era justo que la Fuerza Aérea lo mandara a un territorio hostil. Él sabía que se había alistado en el ejército y que iba a llevar a cabo eso, entre otras cosas. No amenazó con demandar al gobierno por sus heridas, no insistió en un incremento en su salario para compensarlo, porque si hubiera dicho o hubiese hecho algo de eso, le habrían dicho: y mijo, ¿te alistaste para combatir? Así que sabías que era posible que te dispararan, que te hirieran, que te capturaran o te mataran, porque eso es parte del trato militar que firmaste. Por eso Jesús en un momento compara seguirlo con soldados, no con niños. Nuestro llamado a la tarea de servir, el honor, Dios, ¿serán diferentes a la lealtad del piloto a su país? Porque si uno quiere ser un verdadero discípulo, seguidor de Jesucristo, primero tenemos que quitarnos en un momento los pañales y decir, bueno, a ponerse la armadura, a ponerse el traje militar. Hay un momento que hay que quitarse los pañales, porque Dios no quiere que continuemos siendo bebés espirituales. Y aunque los bebés son hermosos, ¿qué papi o mami pretende que su bebé quede estáticamente, se congele como bebé y que nunca tenga un crecimiento orgánico normal? Nos preocuparíamos que alguien de 5 años tenga el comportamiento de un bebé, ni te digo si tiene 10 años y todavía necesita pañales, diríamos tiene un retraso en su maduración. El Señor no quiere que seamos retardados espirituales o retrasados emocionales. Por eso el escritor a los Hebreos, en el capítulo 5 y el versículo 11 va un poco más allá y dice: en realidad a estas alturas ustedes deberían ser ya maestros. Y sin embargo, está enojado el escritor a los Hebreos, no sabe quién fue. Algunos alegan que fue Pablo, haya sido quien haya sido, dice: pero caramba, ustedes todavía necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios, el ABC. Dicho de otro modo, dice el escritor, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, porque es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido, dice el escritor, es para los adultos. Y escucha, dice, que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. No está hablando de pecado y no pecado, sino lo que me edifica y lo que no me edifica. Lo que me suma y de aquello que no me suma y por consecuencia me resta. Ya no está hablando casi de pecado, está hablando de peso. Lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque ya han ejercitado, dice el escritor, la facultad de percepción espiritual. Ya saben distinguir. Eso es un adulto que sabe distinguir lo bueno de lo malo. Un bebé, esto quema, ¿y qué hace un bebé? Mete la mano. Esto, cuidado que esto, acá, no pises acá. ¿Qué hace el chiquito? Va y pisa. Cuando uno ya es adulto, entiende.
Cuando el escritor de los Hebreos habla de ejercitar nuestro sentido, se refiere a nuestros sentidos espirituales. Entonces, ser maduro significa discernir hasta lo que es bueno para mi alimento espiritual. Hay cosas que pueden ser entretenidas, pero que no me alimentan. Y si no me alimentan, simplemente me hinchan. Yo puedo ver una serie en streaming, la cual digo, bueno, es divertida, pero tiene tanta mugre, como dijimos una vez, aunque sea 99% pureza y tiene 1% de estiércol, ese estiércol se nos mete entre las rendijas de la mente y lo que no suma, resta. Nos tira hacia abajo. Entonces uno dice, ¿es pecado mirar, no sé, Netflix, esta serie? No, pero posiblemente nuestro discernimiento entre el bien y el mal no esté funcionando. Y si eso no funciona, tenemos un retraso espiritual. ¿Está mal escuchar esta música? No, técnicamente no hay música cristiana y música secular. Toda la música es música. Hay música religiosa y hay música que no lo es. Hay música romántica, hay música que no tiene sentido como la de Bad Bunny Ahora, ¿está mal escuchar una canción, un reggaetón que te voy a agarrar y te voy a partir en cuatro y nadie te va a decir si está bien? No vas a encontrar una congregación que te digan a quién escuchar. Pero sí te digo, a lo mejor no tienes el discernimiento entre el bien y el mal y eso es grave, porque significa que todavía necesitas leche. Cuando uno madura sabe qué comer, incluso hasta qué alimentos nos hacen mal. ¿Cuánto uno puede comer algo que nos produce colitis siempre y lo sigue comiendo y lo sigue comiendo? Y esto, esto me manda al inodoro una semana. ¿Y para qué comer? ¿Cuánto nos puede gustar algo que sabemos que va en demérito de la salud? Si sabemos que nos hace mal, que nos hincha, que nos inflama, ya sea el gluten, las frituras, el cerdo, no sé, hay cosas que a algunos le hacen mal y otros no. Pero hay gente que sabe, esto me hace mal, el alcohol me hace mal. Entonces, ¿por qué ingerirlo? Porque no hay discernimiento, ni siquiera lo que me hace mal. Por eso digo, si tenemos discernimiento y eres un cristiano que ha crecido, no deberías a priori permitir que ningún apóstol, ningún líder, ningún apóstol, ningún arcángel te diga con quién te debes juntar, con quién no te debes juntar, a dónde debes ir, a dónde no debes ir, qué música oír, qué música no oír. Si eso pasa y eres un maduro, deberías responder, no se preocupe, pastor, yo tengo mis sentidos ejercitados para discernir lo que está bien y lo que está mal. No me insulte la inteligencia, yo sé, ¿no? Porque uno crece y no necesita que le estén marcando. Insisto, a veces pensamos que alimento sólido es aprender palabras en griego, en arameo, en hebreo. No, eso es calostro. Cualquiera aprende, como podríamos aprender ingeniería o arquitectura o abogacía. Cualquiera puede aprenderse la Biblia y eso necesariamente no es crecimiento espiritual. Luego está la leche, que es la enseñanza acerca de la nueva forma de vivir. Insisto, cómo ser buenas personas, buenos empleados, cómo ofrendar, cómo comportarnos. Pero el escritor de los Hebreos afirma que llega un momento en que debemos de manera intencional, arbitraria, dejar a un lado los principios básicos. No es que a medida que vaya pasando, no. Uno tiene que dejar a un lado los principios básicos, los rudimentos de la doctrina, avanzando hacia la perfección. Bueno, ya está. O sea, no puedo estar pensando, ¿está bien un tatú o no está bien un tatú? O sea, yo con respecto a los tatuajes, yo diría, ¿alguna vez viste una Ferrari con una calcomanía? Es según el valor que te autodes, ¿no es cierto? Si tu cuerpo tiene un gran valor, tú dices, no, nunca vas a ver un Lamborghini, una Ferrari con un cartelito, una paloma, Cristo me ama y te sana y liberta todos los días. ¡No! Porque son autos tan exclusivos que pierden el valor con una calcomanía, ¿no? Pero bueno, tampoco es una doctrina, simplemente una filosofía de vida. Pero yo digo, ¿se puede hacer un tatú? ¿Puedo escuchar esta música? Son todavía los rudimentos, está bien. En un momento uno hace esas preguntas. Obviamente, cada vez que una persona llega al Señor, le compartimos los principios básicos, ¿no? Pero si continuamos dando vuelta alrededor de lo mismo, estamos condenados al raquitismo, al enanismo crónico,
al jardín de infantes o al kinder, vamos una sola vez en la vida. Luego pasamos a la primaria, después a la secundaria, después eventualmente a la universidad. Finalmente ejercemos una profesión. No podemos decir me quedo toda la vida en la primaria. Y el escritor agrega, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje, porque es como un niño de pecho. Ahora, ¿cómo darnos cuenta de que realmente somos bebés? Porque uno dice, yo no sé si estoy creciendo o no. Bueno, primero, una vez lo dije, el hecho de depender de otros en lugar de Dios. Cuando uno es un bebé depende mucho de mami y de papi, o de quien nos esté criando. Después uno se hace cada vez más independiente de la gente, digo, ¿no? En la madurez espiritual uno se va haciendo cada vez más dependiente de Dios y más independiente de la gente. Lo diré otra vez. En la madurez espiritual uno se va haciendo cada vez más dependiente de Dios y más independiente de la opinión del otro. Pero cuando uno siempre está pidiendo oración, necesitando visitas pastorales, necesitando consejería para todo, buscando a alguien que nos cuide. Y a veces los líderes tratamos a la gente como bebés y les insultamos la inteligencia. No discernimos quién es bebé y quién es maduro. Decimos, bueno, tratemos a todos como bebé y no corremos riesgos. Ahí nacieron esas cosas. Dígale que está a su lado, ahora dígale que está a su lado, ahora mire 2 o 3. Dígale que está a su lado, está guapo, y te toca decirle ese, está guapo. Y dice, ay, Satana. Yo a veces digo, como si no tuviesen un céntimo de cociente intelectual para retener una frase. ¿Hasta cuándo puedo decir, te repite conmigo, ahora di conmigo, ahora repite conmigo, ahora detrás? Bueno, ya está, hay un momento que uno dice, basta, no me insulten la inteligencia, yo puedo retener una frase, ¿no? Entonces, el propósito de la iglesia no es entretener bebés hasta que venga Cristo o hasta que el creyente se termine muriendo. Por eso Pablo compara a la iglesia con un ejército y no con una guardería. Por eso la metáfora del Señor es comparar a un militar que hace planes para la guerra. No comparó a una maestra del kinder haciendo planes para los infoas. El segundo indicador de la falta de madurez es que los niños, cuando somos niños, juzgamos a las cosas por cómo lucen desde afuera. Miramos el arbolito de Navidad y si el regalo es grandote nos ponemos alegres, si es chiquitito nos ponemos tristes. A lo mejor el chiquitito es más caro porque es un celular. Pero nosotros queremos algo grande. A medida que uno es más chiquito, cuando más chiquitos somos, más grande queremos que sean las cosas porque nos dejamos deslumbrar por lo de afuera. Y de la misma manera, los creyentes bebés viven pendientes del exterior y de los pecados externos más visibles. Entonces construimos toda nuestra doctrina y santidad en derredor del sexo, del alcohol, del tabaco, de las drogas, de la moda. Sin embargo, si no logramos liberarnos de los pecados internos, nunca vamos a lograr liberarnos de los pecados externos, porque el cambio siempre es de adentro hacia afuera. El Señor no hace cirugía estética, hace cirugías del corazón. El Señor no aplica Botox. Por ejemplo, en todos estos años, yo nunca he visto a alguien ser disciplinado por ser soberbio, por ser crítico de los hermanos, por ser orgulloso, petulante, nunca. Ahora, si a ese mismo hermano se lo encontrara fumando, recibiría una corrección, pero podría ser el tipo más arrogante y nunca recibir un llamado de atención. Pero no fue los pecados externos lo que más repelían a Jesús, sino los pecados internos, la hipocresía, la mentira, el simular, el aparentar, era lo que lo sacaba a Jesús. Él nunca dijo prostituta barata, cobrador de impuestos e impío. Él nunca etiquetó a la gente por lo de afuera. Sí, casi parecía perder los estribos cuando los fariseos querían ocultar los pecados internos. Entonces la división, la hipocresía, la ambición, la envidia, los celos, son los peores pecados de la iglesia, especialmente entre los líderes. Hay una vieja historia de cuando el emperador Federico el Grande visitó una prisión de Prusia, en un estado europeo del Báltico. Habló con los prisioneros, con cada uno, y cada uno afirmó ser inocente, porque el rey tenía podía tener la anuencia de liberar a quien quisiera, ¿no? Entonces podía
decir, bueno, estás libre. Entonces todo el mundo, cuando el rey le preguntaba, ¿por qué estás acá? Decía, no, yo soy inocente. Todos decían, soy inocente. Había un solo preso que se mantuvo sin decir una sola palabra, en un rincón. Y el gobernante le preguntó, ¿y usted a quién culpa por su sentencia? Y la respuesta fue, Su Majestad, yo sí soy culpable y yo merezco con creces mi castigo. Entonces el emperador, sorprendido, llamó al guardia y dijo, saquen a este hombre de aquí y libérenlo antes que corrompa a los inocentes que están presos. Entonces, ¿cuándo el rey nos puede dejar libres? Cuando admitimos que nos equivocamos. No nos hacemos ningún favor justificando nuestros hechos, diciendo, sí, es que yo doy fruto, es que tengo una sana doctrina. Venimos a Cristo con nuestro pecado, pero todo lo que queremos a veces es taparlos con buenas obras o con doctrina. Y yo me pregunto si Dios puede sanar aquello que ocultamos. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, afirma, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Digo, entre paréntesis, ¿hay algo peor que mentirse a sí mismo? Esa es la peor traición. Aclara, la palabra dice, y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero sin confesión no puede haber sanidad. Sin confesión. ¿Cómo puede Dios curar lo que negamos? ¿Cómo Dios puede tocar lo que ocultamos? ¿Cómo puede Dios concedernos el perdón cuando no admitimos la culpabilidad y la disfrazamos de sana doctrina? ¿Cómo puede Dios darnos gracia si queremos pagarla? Entonces todo lo que debemos hacer es creer y arrepentirnos. Ahora, Dios ya pagó por todos los pecados. ¿Y qué es madurar? Es confesar todos los pecados. ¿Nos perdonó el Señor? Sí, todos los pecados. ¿Y qué es madurar? Confesar todos los pecados. No decir yo no tengo pecado, yo soy santo, yo tengo doctrina. Confesar todo, este soy. Y a medida que uno madura, más se da cuenta de los pecados. No es que ahora estoy maduro porque peco menos, no. Si crees que pecas menos es porque eres bebé. Tienes el pañal así lleno de caca y no te das cuenta. ¿Viste que los bebés cuando se hacen caca van así? Con la cola como un mandril y no se dan cuenta. Y van dejando un aroma. Y está feliz. Eso es un niño. Cuando uno es adulto se da cuenta de cada detalle y dice, wow. A medida que yo me acerco más al Señor me doy cuenta cuánto más me falta. Yo me siento mucho más... nunca fui digno. Quiero cuidar esta palabra porque yo digo indigno y cuándo lo fui. Pero me siento mucho más inmerecedor que cuando era muchachito. Cuando era muchachito yo pensaba que Dios me tenía que usar porque yo tenía talentos y porque... Ahora me doy cuenta y digo, si yo fuera Dios no me usaría a mí. Pablo habló acerca de dejar los pañales. En la primera carta a los Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como un niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño, lo dejé. Noten la intencionalidad, lo dejé. No es que, bueno, se me quedaron las cosas de niño, no, lo dejé. Lo primero que destaca Pablo es, hablaba como niño. Mirá quién habla, un bebé. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero hemos creado una generación de niños crónicos que a la menor adversidad insultan, blasfeman, critican sin piedad, abandonan la congregación. Jesús dijo en Mateo 15:18, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Estaban todos muy pendientes que había que comer, que no había que comer, que había que tomar. Y él dijo, no se preocupen por lo que entra, el problema es lo que sale. Porque lo que sale, lo que habla la boca siempre es la abundancia del corazón. Siempre. Tarde o temprano se nos van a ver los hilos.